Bueno, ya estamos aquí. Vamos a comentar el estudio de seroprevalencia. Intentaré ser breve. Ayer cuando lo vi, pues no me gustaron nada los datos, y ahora lo comentamos. Estaba durante el día intentando serenarme y hacer un análisis un poquito más frío, más juicioso, para no estar muy emocional con este tema, pero es verdad que me ha costado bastante dormir y que, bueno, pues es un jarro de agua fría, ¿no? Ya sabiendo por dónde va a ir el análisis, pues ahora vamos a entrar un poquito en detalles. Vamos a poner, como siempre, el pizarrín y vamos comentando un poquito de detalles. Bueno, pues es la primera parte de los resultados. Como vemos, es un estudio en la primera ronda, faltan todavía algunos resultados, pero probablemente no cambie mucho lo que es la prevalencia global. Es como los sondeos electorales, que a partir de determinado volumen de contabilidades, bueno, pues ya nos hacemos un poquito una idea. El problema sería si no hubiéramos hecho bien los test a una población representativa, ¿vale? Se han hecho 60.000 determinaciones, empezaron con 90.000, se pudo contactar a 75, el 62,3 accede al test, que es de donde salen los resultados. Y hay una segunda parte que era más allá del pinchacito en el dedo, que pues mucha gente accedió. Había un porcentaje de gente que dijo que ellos no se pinchaban sangre en la vena, pues porque es más aparatoso, es más problemático y tal. Entonces solamente el 55% se hizo el estudio completo. Pero el 62% sí que se hace el test de dedo, que es el que vamos a analizar. Se hizo con un reparto por unidades censales y domicilios, y la participación es voluntaria, lo que, como luego veremos, tiene algunas limitaciones del estudio. Sí que vemos que cuando calculamos el número de test por cada 100.000 habitantes hay una diferencia importante entre algunas provincias y comunidades autónomas, siendo llamativo, por ejemplo, Madrid y Cataluña, que han tenido muchos casos que tienen menos de 100, sin embargo otras provincias, pues como otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla y León, han tenido más test, La Rioja la que más, pero vamos, entre todos más o menos diríamos que hay un promedio que está entre el 100 y 150 test por cada 100.000 habitantes. En este test, pues los resultados de fábrica nos decían que tenía una muy buena sensibilidad, significa que si hay 100 positivos no se le escapan más que 3, y nos dice que son negativos, siendo positivos de verdad. Y tenía una buena especificidad, significa que si hay 100 positivos, realmente son 100 positivos. No es un anticuerpo contra otra cosa, ni es que lo ha medido mal y se ha equivocado el aparato. Cuando hicimos la comprobación en laboratorio, cuando hicieron la comprobación en laboratorio, pues ven que la sensibilidad es bastante más baja, el 85%. Esto suele pasar con algunos test, y sobre todo en esta época, si no compras bien, pues los test tienen menos calidad, y las certificaciones pues no han pasado las que tenían que pasar, todas estas cosas que con el barullo pues estamos viendo, ¿no? Cuando vemos los pacientes de nuestra serie, de la serie que se ha analizado, que les habían hecho una PCR y en algún momento la PCR era positiva, o sea que ya tenían demostrado que el virus estaba, en estos los anticuerpos salían positivos en el 87. Significa que de cada 100 que ya habían tenido el virus, en 13 nos da el estudio negativo. Puede ser que no tuvieran anticuerpos, es un porcentaje bajo, y en los últimos estudios de inmunidad, recordar el último vídeo, 99% de los que tenían PCR positiva tenían anticuerpos después bien medidos. Entonces probablemente es un tema del tipo de test, que no sea especialmente bueno, pero el 87% nos hacemos una idea de que la sensibilidad es del 85% y la especificidad, por aquello de ser seguro, vamos a abrir la horquilla, un 95%, ¿vale? Con los test buenos, con los de la analítica de sangre, el grado de acuerdo es del 97%. Significa que, hombre, hay que ser prudentes, todavía faltan datos, pero que no esperemos grandes cambios cuando tengamos la fase 2 de este estudio. Y para la estimación tienen en cuenta toda una serie de parámetros poblacionales que a mí se me escapa un poco a nivel epidemiológico si son los adecuados para, de una muestra de 60.000, extrapolar a todo un país, pero que en principio parecen correctos. Hay dos cosas que nos planteamos. Uno es si esto tiene validez interna, o sea, si a los que los hemos medido realmente los hemos medido bien, y vemos que la sensibilidad y especificidad pues no es tan mal. Y si tiene validez externa, y aquí yo tengo ya algunas dudas más, porque puede haber sesgos de inclusión. En el momento que esto es voluntario, pues a lo mejor hay gente que está especialmente motivada porque ha tenido síntomas, o al revés, porque no ha tenido síntomas y no le preocupa la enfermedad, o hay gente que es especialmente aprensiva y que entonces cualquier test enseguida se lo hace, y es gente que ha evitado especialmente ir a ambulatorios y hospitales o salir de casa y que enseguida se encerró, o a lo mejor el que estaba trabajando, porque era trabajador esencial, pues no contestó al teléfono porque estaba trabajando. Entonces todas estas cosas dificultan a veces la validez a la hora de extrapolar a toda la población, pero es verdad que no hay muchas otras formas de montar un estudio así. Cuando vemos el resultado, pues jarro de agua fría, es un 5%, y eso es muy poco. Significa que nos queda mucho por delante,
mucho por delante. Vemos como en otros países igual, que hay una distribución diferente por áreas, con áreas que están más densamente afectadas, incluso hasta un 14%, y con áreas que están muy poco afectadas con un 1,4%. Eso es un rango muy amplio. Se ha visto igual en otros países. Cuando vemos la prevalencia, pues bueno, vamos a hacer nuestra corrección por la sensibilidad de especificidad. La cosa estaría entre un 4,75 y un 5,5 y podríamos intentar retorcer los argumentos y decir, bueno, a lo mejor es más alta la prevalencia, ¿no? Pero yo quiero que sea más alta. Yo quiero que sea más alta y que no tengamos tanta mortalidad y que todas estas muertes y estos dramas que hemos vivido que sean para algo, ¿no? O que para que por lo menos mucha más gente tenga inmunidad. Vamos a incluir la prevalencia, nos dicen que tendríamos unos 2 millones y pico de casos. Y entonces, si tenemos vamos a hacernos un redondeo, unos 2,5 millones de casos, es lo que algunos expertos habían dicho, que hay que multiplicar por 10 el número de casos que habíamos confirmado para saber más o menos los que pudieran estar ocurriendo en la población, ¿vale? Pues si tenemos estos casos, a lo mejor añadiendo los fallecidos, pues ya sumamos más y entonces la prevalencia es más alta. Pues lo cierto es que con los 27.321 fallecidos, que es una barbaridad de gente y de dramas que hemos perdido y que se han ido para siempre, es una barbaridad, pero no sube mucho ni la prevalencia en la horquilla alta ni en la horquilla baja. Y si decimos, no, los excesos de mortalidad, ¿no? La escala Momo, pues yo cuando la mido, pues no me sale tampoco muy diferente. Ya, pero es que hay que medirla mejor. Podrían ser, algunos expertos he leído que hasta 45.000 los fallecidos por exceso de mortalidad. Bueno, no sabemos si esta mortalidad es por el coronavirus. Yo creo que en gran parte sí, porque hay algunos pacientes que no hemos podido medir y hay otros que han fallecido de forma paralela al coronavirus, por causa del coronavirus, pero no directamente por él. Y es verdad que la mortalidad en estas semanas pues también ha bajado en los accidentes de carretera, en accidentes laborales, con lo cual es bastante probable que haya un fallecimiento alto. Pero vamos, imaginémonos en esta gente que interpreta los datos y que dice que en realidad serán 45.000. Tampoco nos cambia mucho la prevalencia. Algo como para cambiar el panorama, ¿no? Y nos queda un panorama pues triste. Es verdad que ya habíamos visto cosas parecidas y hace unas semanas hablamos de las predicciones que hacía el Instituto Luis Pasteur y vemos que son bastante parecidas, áreas densamente metropolitanas, donde está París y alrededores, con un 15% y el resto pues más bien bajito. Pero uno tiende a pensar que su país es mejor y diferente y que aquí vamos a tener una seroprevalencia del 25 y que aquí hubiéramos pasado pues un 25, un 30% de los casos. Es verdad que los datos no apuntaban ahí, pero eso no implica que uno no lo quiera. Porque estos datos pues bueno, son muy tristes en el sentido de que nos queda mucho por delante y aleja algunos escenarios como el de la inmunidad poblacional y aleja algunos escenarios como el de poder abrir alegremente sin controlar esto, porque las zonas donde peor se ha pasado probablemente ya haya un 40 o un 50% de inmunizados. Es duro. Yo ya os digo que para mí ha sido un jarro de agua fría. Cuando de estos datos vamos un paso más allá e intentamos estimar la mortalidad del virus, ¿no? De la infección por virus. Bueno, pues en función de la prevalencia, conociendo el número de fallecidos, nos podemos hacer una idea de cuál es la mortalidad. Y vemos que en esta horquilla pues la mortalidad estaría en torno entre un 1,05 y un 1,21 a nivel nacional. Si añadimos no a los 27.000 fallecidos del Ministerio, añadimos los del exceso de la mortalidad de las encuestas, pues nos sale una cosa entre 1,25 y 1,45 y si ya queremos ponernos en el peor de los escenarios y estirando la goma, pues a lo mejor un 1,7, 1,9. Pero como veis, es una mortalidad muy importante, que cuando vayamos aclarando datos con otros países veremos que estamos en la franja alta, si no es de los más altos. ¿Por qué? Pues porque a partir de cierta situación, y lo vamos a ver ahora por ejemplo con las provincias, vemos que cuando la cosa más se desborda, la mortalidad se dispara. Y esto fundamentalmente lo vemos, por ejemplo, cuando hacemos las estimaciones con la mortalidad de los registros de mortalidad, de los registros Momo, donde vemos que algunas comunidades autónomas pues lo han pasado especialmente mal. A partir de cierto grado de saturación, la mortalidad ya no es ese 1,15, 1,16 ni el 1,5, sino que se empieza a acercar a 2, se pasa a veces a 3, entonces hay cifras que a veces son muy llamativas. Llama también la atención cómo cuando podemos atender esto de una forma más sosegada, con su puerta de urgencias, con sus casos no tan desbordados, pues la mortalidad es menor. Y estas diferencias de mortalidad entre España, pues habrá que ir analizándolas, pero sí que es verdad que son llamativas algunas de ellas. Y como conclusiones, yo pienso que los resultados son sólidos, es una extrapolación que nos podemos creer, puede ser un poquito mejor, un poquito peor, pero no nos va a sacar de este mismo escenario que hemos visto y que es un escenario pues nada alentador, sinceramente. Un escenario en el que todo este sufrimiento que hemos pasado estas últimas semanas, toda esta contención, todas esas imágenes de fallecimientos y de los hospitales,
pues nos hablan de que esto ha sido un 10% en las peores zonas, 10, 12, 13, y hacen que se aleje este concepto que pensamos de la inmunidad poblacional. Yo pienso que con la mortalidad que ha mostrado el virus, cuando vemos los números, exponer a la gente para que vayamos consiguiendo inmunidad poblacional es algo que éticamente como médico yo no puedo apoyar. Es verdad que no soy estadista y que las decisiones tienen que ser globales, pero en la parte en la que a mí me compete, que yo soy solamente el consejero de la salud, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel de cualquier consejo en general, pues hay que tomar más factores en cuenta, pero yo a nivel médico no creo que sea ético este camino de conseguir inmunidad a base de pasar una enfermedad que tiene una mortalidad del 2%. Es que eso son de cada 100 personas que se infectan, 2 se mueren. Creo que la apuesta debería ser por una vacuna. Es complejo, pero si nos vamos a poner a hacer cosas arriesgadas como exponer a la población, pues una cosa que está abierta y es un debate con aspectos bioéticos interesantes es la posibilidad de acelerar una vacuna mediante exposición de voluntarios. Un día podemos hacer un vídeo y explicar todos los vericuetos y todos los flecos que tiene este tema, incluso a lo mejor poder contar con la participación de algún bioético, de alguien que sepa este tema y que nos aporte también su visión. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Porque a lo mejor habéis vivido esto como un trago, como una mala noticia, y si habéis visto el mismo escenario que veo yo, pues os puede ocurrir. Pues pienso que nos tenemos que centrar en las acciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y nosotros, no hablemos ya de las administraciones, que pienso que tienen que echar un poquito el resto, porque esta situación es muy complicada, lo que nos viene encima en los próximos meses. Tenemos que tener generosidad, tenemos que tener inteligencia y tenemos que entender que estamos todos en el mismo bando. El bando de los vivos que quiere seguir estando vivos frente a una infección que tiene una mortalidad muy alta y que tiene tendencia a producir brotes hipercontagiosos y que nos puede poner contra las cuerdas como país. Entonces tenemos que ser inteligentes, buscar ese equilibrio para conseguir ir controlando que esto no se nos descontrole y a la vez ir abriendo el país. Tenemos que mejorar los tratamientos, tenemos que mejorar la investigación. Y mientras tanto, a título individual, ¿qué puedes hacer? El autocuidado. Esto tiene que estar ya tatuado en el cerebro. Mascarilla, distancia, manos. Mascarilla, distancia, manos. La mascarilla, podemos entrar en muchos debates. Es que a lo mejor si me la toco y tal. Sabemos usar smartphones, sabemos usar teléfonos inteligentes. Mi madre sabe usar un smartphone, que nunca se le ha dado especialmente bien la tecnología. Un beso, mamá. No te... Entonces, tenemos que aprender a hacer estas cosas bien. Hemos aprendido muchas otras cosas. Estas cosas no las tenemos que tatuar en el cerebro porque durante los próximos meses vamos a tener que hacerlos y vemos que es un escenario largo y esto tenemos que hacerlo casi de forma automática. Vamos a tener que tener generosidad y solidaridad. Y a los médicos nos ha llegado mucha generosidad de la gente estos días, no solamente con ánimos, con consejos. Nos han mandado por si necesitábamos trajes de protección, nos han mandado calzas, nos han mandado comida. Esa generosidad es la misma que vuelve y tenemos todos que ser generosos. Yo me decís algunos, ¿qué generoso eres con tu tiempo y tal? Pues el poco tiempo que tengo lo gasto en hacer divulgación porque pienso que os ayudo y otra gente está ayudando de otra forma y ahora viene una ola en la que va a haber mucha gente desanimada y desmotivada que mis compañeros psiquiatras ya me están avisando. Y tenemos que ser generosos porque va a venir una época en la que vamos a tener que ayudar a todo un sector de nuestro país que vive del turismo, que no somos Alemania, que no vivimos de la industria como Alemania. Vivimos del turismo y este año el turismo se va a ver muy afectado. Pensar el turista que tenga que venir y hacer cuarentena para venir y cuarentena para irse. Es que van a venir unos meses muy difíciles y tenemos que dejarnos de tonterías y tenemos que centrarnos en estar todos juntos, que somos los que estamos vivos y queremos seguir peleándonos contra este virus y recuperar cuanto antes nuestra vida y dejarnos de historias. Esto es un enfrentamiento muy serio y además tenemos que tener inteligencia, si tenemos mucha chispa. Si es que en España somos muy ocurrentes. Lo que tenemos que estar pensando ya es cómo voy a abrir mi trabajo, cómo voy a poder hacer circuitos limpios, cómo podemos teletrabajar, cómo puedo hacer que mi negocio se fortalezca en áreas donde a lo mejor ahora pueda tirar, cómo puedo hacer que mi familia no se contagie, cómo puedo estar en el mejor estado de salud posible para si esto me coge, que no me lleve por delante. Tenemos que ponernos las pilas y hacer cosas. Yo entiendo que hoy son malas noticias y que a uno lo dejan un poquito chafados. Pero bueno, nos rehacemos, tragamos un poquito de saliva, mañana nos levantamos pensando ya en qué es lo que tengo que hacer, cómo me cuido mejor, cómo cuido a los demás mejor y cómo le echo inteligencia al asunto a ver qué se me ocurre para tirar para adelante y sacar esta situación adelante. Y esto pasa a todos los niveles, individual, en las empresas, en la administración, inteligencia, autocuidado y generosidad. Y entre todos sacamos esto adelante. Un abrazo, mucho ánimo. Siento daros malas noticias, pero lo que hay que hacer es centrarse en el mañana y en trabajar y hacer las cosas bien, ¿vale? Un abrazo fuerte.